Buenas noches, estamos iniciando la clase de Estadística 1. En esta clase vamos a terminar el tema de las medidas descriptivas relacionadas, digamos, con las variaciones que puedan tener el conjunto de datos. O sea, son las medidas descriptivas de dispersión. Entre estas medidas, que ustedes se recuerdan, está la media, no, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Recordando un poco la parte teórica que hemos estado desarrollando, ustedes tienen acá un momentito que me está ocurriendo aquí. Ya, ¿lo están viendo completa la lámina que estamos presentando? ¿Están viendo completa? Ya, ok. Entonces, la medida de dispersión, hemos visto la varianza, ¿no? A manera de un repaso rápido, entonces tenemos la varianza, es una medida de dispersión cuyo valor que encontramos está elevado al cuadrado. Entonces es una medida de dispersión que tiene una unidad de medida diferente a la media. Y ya hemos anticipado, digamos que es importante para el cálculo de otros indicadores en estadística, pero a efectos de manejarla en conjunto con la media no se puede porque están en diferentes unidades de medida. Tanto la varianza como la desviación típica, que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, o sea que es también una medida de dispersión y es utilizada en conjunto con la media. Decimos que tanto la varianza como la desviación típica, para comprenderla, para calcularla también, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, si los datos que estamos, digamos, analizando o con los que queremos trabajar provienen de una población o de una muestra, por un lado. Y por el otro lado, si esos datos son datos no clasificados o no ordenados o son datos clasificados. En ambos casos tenemos lo mismo. La formulación, que ya sea poblacional o muestra, lo único que se diferencia es en la simbología, como ya conocemos. Cuando estamos trabajando con datos de población, ¿no? Estamos hablando, identificando, digamos, las variables con las letras del alfabeto griego. Cuando estamos trabajando con datos muestrales, identificamos las variables con letras del alfabeto latino. Por ejemplo, aquí tiene la varianza, tiene esta simbología de una letra del alfabeto griego, ¿no? ¿Verdad? Sigma. En cambio, la varianza para la muestra está simbolizado por la S, que es una letra del alfabeto latino. Cuando estamos trabajando con muestra, para el caso tanto de la varianza como de la desviación típica, vamos a tomar en cuenta que hay una pequeña diferencia que hay que ver con respecto a los datos si uno trabaja de la población. Cuando trabajamos con la población, en el denominador siempre dividimos entre el tamaño total de la población. Pero si es una muestra, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a utilizar en el denominador n-1 cuando el tamaño de muestra sea menor que 30. Pero si el tamaño de muestra es igual o mayor que 30, utilizamos n. ¿Ya? Esa es una aclaración que teníamos. Bueno, entonces decíamos las medidas que estamos utilizando aquí, descriptiva de variación o de dispersión, es la varianza por un lado, que está elevada al cuadrado, y la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Okay? Este es un repaso que estamos haciendo. Aquí estamos midiendo, digamos, estamos viendo en qué consiste la medida de dispersión. Estamos simbolizando el punto medio de una distribución de frecuencia y a ambos lados de ese punto medio, la distribución de la frecuencia, se mide la dispersión respecto al valor medio.
En este caso, utilizamos la desviación típica porque está en la misma unidad de medida que la media. No utilizamos la varianza, como habíamos indicado, ¿no? Entonces, las medidas de dispersión son aquellas medidas que miden la dispersión de los datos respecto a un valor, en este caso, respecto a un valor central, en este caso, la media. ¿Okay? Bien, hemos estado viendo eso y la última medida de dispersión que hemos visto es el coeficiente de variación, que es una medida relativa, que es muy importante en su uso, esta medida relativa, ¿no? El coeficiente de dispersión es la medida relativa de mayor importancia. Se expresa en un porcentaje si lo multiplicamos por 100 o si no lo multiplicamos por 100 también podemos interpretarlo de la misma manera en tanto por uno, ¿no? Es útil en la comparación de dos o más conjuntos de datos en relación con el nivel general de los valores o de las medias, ¿no? O sea, es útil para utilizarla cuando estamos comparando dos o más conjuntos de datos con medias diferentes, fíjense, con medias diferentes, ¿no? Es mucho más útil que utilizar la desviación típica. Bueno, eso es toda la parte teórica que hemos estado viendo. Hemos estado haciendo repasos, digamos, prácticos y ahora vamos a seguir haciendo unos dos prácticos más y con eso finalizamos esta unidad que es la medida descriptiva de dispersión. Y con esto tenemos completo el material para el segundo parcial. Ok, vamos a hacer entonces desarrollo de un ejercicio. Vamos a seguir compartiendo nuestra hojita de trabajo. Aquí está, la hojita de trabajo. Este es el ejercicio 2.10. ¿Ya? Cópienlo. Lo vamos a poner en negrita para que un poquito más grande para que tengan mejor visión. Vayan copiando ese ejercicio. ¿Ok? ¿Ya la copiaron? Repetirme aquí. No lo tengo. Permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Nuevamente vuelvo atrás. Ok. Bien. Entonces aquí estamos frente a nos está indicando cuál de las dos variables presenta una mayor variabilidad relativa, ¿no? Ya sabemos que el coeficiente de variación es la medida de dispersión relativa de mayor importancia, ¿no? ¿Ok? Lo tenemos aquí para ayuda a memoria. Leámoslo nuevamente, dice, una población de alumnos tiene una estatura de 160 centímetros con una desviación estándar de 16 centímetros. Y estos mismos alumnos tienen un peso medio de 70 kilos con una desviación estándar de 14 kilos. ¿Cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa?
Entonces, uno siempre tiene que razonar de la siguiente manera: ¿qué tengo yo que aplicar de todas estas medidas de dispersión o de tendencia central que estamos viendo para poder, digamos, responder a esa pregunta? Aquí estamos frente a la necesidad de utilizar una medida de dispersión, ¿verdad? Para ver cuál de estas tiene mayor variabilidad, cuál está más dispersa, ¿sí? Y aquí nos está ayudando la pregunta que es más específica, nos está indicando, ¿no? Que estas nos están pidiendo que calculemos una medida de variabilidad relativa, todavía nos están diciendo, ¿no? Utilicen este coeficiente de variación. Pero si fuera el caso, por ejemplo, si fuera el caso que quisiéramos nosotros interpretar, por ejemplo, por este lado, vamos a ponerlo aquí, por el lado de la desviación típica, no es la medida aconsejable, no es la más apropiada. Puede coincidir con el resultado, pero no es la más aconsejable. La, la medida que nos ayuda, digamos, a responder a esta pregunta o resolver cualquier problema relacionado a casos como este de aquí de comparación es el coeficiente de variación. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, aquí podríamos decir nosotros que eh, inclusive son unidades de medidas diferentes. Fíjense, no podemos ir por el lado de la desviación típica. Una nos está diciendo centímetros, otra nos está diciendo kilogramos. No podemos decir que 14 kilogramos es menos que 16 por el lado de la desviación típica. Entonces son medidas diferentes. De hecho, no deberíamos utilizar la desviación típica para resolver, digamos, este cuestionamiento. Es el coeficiente de variación el apropiado. ¿Ok? ¿Cuál de ellos utilizamos? ¿Cuál fórmula? ¿La poblacional o la muestral? Poblacional. Poblacional, porque aquí no está indicando, ¿no? Fíjense que el resultado va a ser lo mismo de dividir división típica entre media, va a ser lo mismo, el mismo. Pero lo que estamos haciendo es que estamos identificando adecuadamente las variables, nada más. El resultado va a ser el mismo, pero la fórmula apropiada es esta. Bien, vayan calculándolo ustedes, 5 minutitos como siempre, e indíquenme cuál de las dos variables, la estatura o el peso, tienen mayor variabilidad. Háganlo ustedes, 5 minutitos, breguen como siempre indico, por eso son estas clases prácticas. ¿Alguien ya lo ha resuelto? Está sencillito, ¿no? Cálculo sencillo y rápido.
¿Ok? ¿Alguien lo tiene? ¿Aló? Sí, Licen. Solo teníamos que dividir 16 entre 160, ¿verdad? Lo que indica ahí, pues, ¿qué dice la fórmula? Dividir la división típica entre la media. Y multiplíquelo por 100, ¿no? Como usted Ah, quiere ya. utilizarlo, multiplíquelo por 100 para tenerlo mejor. Multiplíquelo En por sí 100. lo multipliqué los dos y ya el, ¿Cuál de ellos es? ¿Cuál de estas dos variables, estatura o peso, tiene mayor variabilidad relativa? el Dice segundo, ¿Qué quiere decir el segundo? que tiene más, ¿Qué es el eh, segundo? ¿Qué es el segundo? que es el peso de los alumnos. Tiene mayor variabilidad relativa. Sí. ¿Eso es? Ya. Sí, ¿alguien más estaba queriendo hablar ahí? sí, Licen, yo saqué el primero. Usted sacó que el primero tiene mayor variabilidad relativa. Sí, O sea que la variabilidad es mayor, el coeficiente de variación es mayor que el... sí, porque hay mayor dispersión. ¿Ah? Porque hay mayor dispersión, Licen. Saqué 37,5. Dispersión relativa, ¿no? Sí, Sí, ya. ¿Y el otro? 20%. Exactamente. Eh, Vamos a ver, ¿no? Ahí dice que sacó 37,5 multiplicándolo por 100, ¿no? Y el otro Sí, Licen, 30 y el otro 25, dice, ¿no? 20%. 20, no es 20%, 20 punto tanto. O sea, tanto por ciento, sí, ¿no? Entonces, hay Sí, más, Licen. nota que hay más variación relativa en la población. Ahorita vamos a calcular y vamos a interpretarlo también como se debería hacer, ¿ya? Entonces, el coeficiente de variación, ¿no? Coeficiente de variación, pongamos coeficiente de variación de estatura, de estatura, pongámosla así, ¿no? Va a ser igual. Y aquí vamos a ver el coeficiente de variación. Espérame aquí, quería ponerle coeficiente de variación, ahora sí. Aquí el coeficiente de variación de peso, igual. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación de la estatura? ¿No? La media en términos generales, ¿no? En términos generales, el coeficiente de variación, el coeficiente de variación es igual a la media dividido, no, desviación típica dividido entre la media. Y todo eso multiplicado por 100, ¿no? ¿Verdad? Si lo multiplicamos por 100. Bueno, acostumbrémonos a multiplicarlo por 100. Por 100. Caramba, algo me está ocurriendo aquí. Espere, voy a ponerle el teclado inglés. Ya.
comparación. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a 16 dividido 160 multiplicado por 100. ¿Sí? 16 centímetros dividido entre 160 la media multiplicado por 100. 10. Démosle un poquito más de 10. ¿Ah? 16 entre 160 es 10. Y usted me sacó, alguien me sacó, ¿cuánto? 35 me dijo alguien. Y el otro es sencillito, es 14, que es la desviación típica del peso, dividido 70, que es la media. Lo multiplicamos por 100. ¿Y cuánto nos da? 20. ¿Ok? ¿Dónde tuvo su error la segunda alumna que nos comentó que había sacado, creo que 35 y 20? Me dividir, le puse 60. Ah, ya, Sí, ahí pero está. sí, Ok. eso fue después del otro, está bien. ¿Cuál? Entonces, dado estos resultados, ¿cuál de estas dos variables, la estatura o el peso, presenta mayor variabilidad? La segunda, Licen. ¿No? El peso. El peso corporal tiene mayor variabilidad relativa, ¿no? Variabilidad. Aquí este es un ejemplo típico para que ustedes vean que no podemos utilizar nosotros, ¿no? Eh, la desviación típica para decir, la desviación típica tiene menos variabilidad, menos variación que el peso. ¿Por qué? Porque inclusive están en diferentes unidades de medida, no podemos comparar, ¿no? Por eso el coeficiente de variación, si nos vamos aquí, volvemos a repasar, la medida relativa de mayor importancia se expresa en porcentaje y se calcula en relación y calcula la relación que existe entre la desviación típica y la media. Es útil en la comparación de dos o más conjuntos de datos en relación al nivel general de valores, ¿no? Tienen diferentes, aquellos que tienen diferentes medias o aquellos que tienen diferentes unidades de medida. Por favor, hay una alumna que está con su micrófono abierto y interviniendo. Por favor, hay un alumno que están interviniendo. ¿Está entendido, no? Vuelvo a repetir, este ejemplo nos está aclarando para hacer comparaciones en cuanto a variabilidad, cuando estamos en de dos o más conjuntos de datos, la adecuada es el coeficiente de variación, no es la desviación típica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario para que nos vamos a otro ejercicio? ¿Está claro? Bueno, acostumbrémonos a multiplicar por 100 porque es más fácil, ¿no? Multiplicar por 100, pero si no lo multiplicamos tenemos el tanto por 1 y tendríamos que interpretarlo de esta manera. Oh, caramba, aquí no es, pues, es acá, ¿no? Cada uno de ellos, si le sacamos el 100, nos va a dar 0.10, ¿verdad? Y acá nos va a dar 0.20. Bueno, acostumbrémonos entonces con por 100. Hay algunos autores que trabajan por 100, otros tanto por ciento, ¿ok? ¿Está claro eso? Que no sea motivo de confusión también. ¿Ninguna pregunta más para que pasemos a otro ejercicio? Está clarito, ¿no? Sí, todo bien, dicen. Ya, gracias. Vámonos al ejercicio 2.11. Aquí tiene usted.
igualito, cópienlo. Ok, ya lo copiaron. De la misma manera, demos 10 minutitos, 10 minutos, porque es un poquito más larguito resolverlo. Ustedes traten de resolverlo por su cuenta. Vayan resolviéndolo. Yo me voy a mover un momentito. Me voy a mover un momentito. Pero regreso en 2 minutos, ¿ya?
Hasta aquí son 11 ejercicios, ¿no? Del segundo práctico que tenemos que presentar. Sí, son 11. Bien, ¿alguno lo ha terminado? Es un poquito larguito, ¿no? Sí, Licen, ya está. ¿Ya está? Qué belleza. A ver, ¿cuáles son sus resultados? Aquí La lo media vamos a de anotar. María, Licen. Ajá. La media de María y de José es 60. Ambas son 60. La media de ambos es 60, ¿ya? Estoy anotando. Media ambos. ¿Ya qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con eso estamos iniciando recién. Hola, hola, hola. Sí, Licen, la varianza más estoy sacando. Ah, ya. Todavía no lo ha terminado. Bien. Tiene que sacar. Es un poquito larguito. Vamos a ir con calma también, ¿ya? Porque si no, no sabemos cuándo vamos a terminar. Y quiero yo hablar con ustedes del tema de la evaluación. Bueno, hagámosla también conmigo, ¿ya? Vamos a poner aquí esto. Mejor acostumbrarse a trabajar en columna, ¿ok? Vamos a poner a María y José. Bueno, sin acento. José. Las notas las voy a transcribir. 40. A objeto de mi Excel, ¿no? Si ustedes tienen cuaderno, pues si quieren trabajar horizontal o vertical, como 40, 60. Mejor es trabajar así con columnas, como hojas de trabajo. 70, 80, 30 y 90. No me he equivocado, ¿no? 40, 50, 50, 40, 60, 70, 80, 90, 30 y 90. Y José, 50, 2 veces 60, 3 veces 60, 70, 70, 70, 70, 60, 50. Ok, María.
Otra de las cosas que vemos aquí, estos son datos agrupados o no agrupados. No agrupado. A ver, pongamos así, son datos no agrupados, pongamos, son datos no agrupados o no clasificados. ¿Proviene de una población o de una muestra? De una muestra. La siguiente tabla muestra las calificaciones, no es de una muestra. Muestra las calificaciones obtenidas en 10 controles de estadística. Da a entender que es una población, ¿no? Son los 10 controles que ellos han hecho, ¿ok? De María y de José estamos hablando. Una población es esto. ¿Ok? Esta es una población. ¿Sí? Son los 10 exámenes que ellos dieron y estas son sus notas. ¿Ok? Entonces, estamos frente a datos no agrupados o no clasificados y provienen de una población. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién de estos dos alumnos ha sido más regular en sus notas? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir? No quiere decir quién ha tenido mayor promedio, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, ambos tienen igual promedio, igual rendimiento. Si uno haya tenido una media mayor que la otra, ahí dice, no, este ha tenido un mayor promedio. Pero aquí lo que nos están preguntando es, ¿qué tan regular han sido ellos en sus notas? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí yo estoy viendo algo irregular. Un 30 en María y un 90, mire, están juntitos, ¿no? Medio irregular ha sido, ¿no es verdad? ¿Sí? Tengo 40, tengo 80, tengo 90, ha tenido notas bajas y notas altas. En cambio, José ha sido más regular. Visualmente, mire cómo estamos viendo. ¿Se entiende? Visualmente estamos viendo que José ha sido más regular. Sin embargo, ambos han tenido el mismo promedio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver quién ha sido más regular. ¿Y qué medida estadística nos ayuda a responder esto estadísticamente? La desviación típica o el coeficiente de variación. En este caso, el más apropiado debe ser el coeficiente de variación. Pero como tienen ambos la misma media y las mismas unidades de medida, también podemos manejarlo a través de la desviación típica. ¿Está entendido? Si ella ha sido diferente, después vamos a hacer un pequeño cambiecito. Si ella ha sido diferente la media, ahí es el coeficiente de variación, 100%. Ese tiene que utilizar. Pero como ha sido igual, y también las unidades de medida son las mismas, las notas, de 0 a 100, podemos con la desviación típica también. ¿Está entendido? No vamos a tener ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Cuándo utilizar una? ¿Cuándo utilizar la otra? Estamos, en otras palabras, hablando. En resumen, la desviación típica la utilizamos cuando estamos tratando de interpretar un solo conjunto de datos, o dos o más conjuntos de datos cuando la media es la misma y las unidades de medida también son las mismas. Ahí utilizamos la desviación típica. Ahora, ¿cuándo utilizamos el coeficiente de variación, que es una medida relativa? Cuando estamos comparando dos o más, ¿ya? No una, no tenemos por qué comparar una, no nos interesa para nada una. Dos o más conjuntos de datos. Y cuando las medias son diferentes y o las unidades de medida son diferentes. ¿Está entendido? ¿Alguna preguntita? ¿Está claro, digamos, cuándo utilizar desviación típica y cuándo utilizar coeficiente de variación? Bueno, vamos a resolverlo, vamos a ver los resultados por los dos lados y nos tiene que dar la misma lógica.
¿no? Quiere decir que lo que nosotros concluyamos por el lado de utilizar la desviación típica va a tener que ser la misma conclusión que el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque tiene la misma media. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la desviación típica? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula, ¿no? ¿Verdad? Vamos a copiarnos de algún lado la fórmula de la desviación típica. Váyanse ustedes a sus ejercicios. Aquí tengo desviación típica, pero datos ordenados. Me interesa desviación típica para datos no ordenados. ¿Dónde está? Creo que no tengo. Para datos. No, aquí no Ahí clasificado. mismo, ahí mismo Ahí está. mismo lo tenemos, ahí mismo lo tenemos. Aquí está la desviación típica. Sí, ahí mismo lo tenemos. Copiar, me lo voy a copiar y me lo voy a llevar a... ¿Cuál es el ejercicio? El 4, ¿no? No, el 5. El 5. Entonces vamos a ponérnoslo aquí. Ayuda a memoria. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Dice datos no agrupados y población. Bueno, aquí es población, datos no clasificados. ¿Sí? Esta es la formulita que tenemos que utilizar. Lambda es igual a la raíz cuadrada de todo esto que está aquí adentro. Esto que está adentro, ¿qué quiere decir? La sumatoria de la xi menos la media elevado al cuadrado. ¿Ok? Dividido entre n. Bien, trabajemos. Vamos a tener que quitárnoslo aquí de por medio a José. Pongámoslo acá, José. Ok. Entonces, trabajemos con los datos de María. En este caso, las xi, pero es para datos no clasificados. No tenemos para datos no clasificados. Para datos no clasificados, Arriba, dice. no el de arriba, gracias. Correcto. ¿Ya? En este caso, las xi, ¿qué representan las xi? Cada uno de los valores. Cada uno de los valores, correcto, cada uno de los valores. En cambio acá, xi representa la marca de clase. Perfecto, gracias. Entonces tenemos, estas son María, ¿no? Bueno, aquí pongámoslo María. Pongamos más bien para que no se confunda. Voy a insertar. Voy a poner datos de María. Notas de María. Notas de María. ¿Ya? Estas son las xi. La media. Precisamos conocer la media. ¿Verdad? ¿Cómo encontramos la media? ¿Cómo encontramos la media? La suma de todos los valores dividida entre el total de los valores. Entre n. Muchas gracias. Entonces, la sumatoria de todo esto, y pongamos aquí, vamos un poquito más, démosle a José más espacio. Y pongamos aquí la media de María. La media. Este es el total, suma. Y esta es la media. Entonces la media va a ser igual a la sumatoria de los valores dividido entre el total. ¿Cuánto eran? 10, ¿no? 10. 10. Ok, podemos poner aquí 1, 2, para que sepamos que son 10. Y podríamos dividir entre este último valor, 10. ¿Ok? Entonces la media es 60, como encontró su compañera, 60.
Hagamos lo mismo para José. Notas de José. Acá hemos hecho. Bueno, notas de José. ¿Por qué no me salió así? Bueno, estas son las X, Y. De la misma manera vamos a tener la suma o sumatoria. Y la media va a ser igual a 600 dividido 10. 60. La misma media. La desviación típica, ¿cómo la encontramos? Tenemos que hacer esta operación, mire. X y menos media y la elevamos al cuadrado. Entonces, en esta columna tenemos la... Vamos a ir haciendo la hojita de trabajo. Como corresponde. X y menos media. Menos la media. Elevado al cuadrado. ¿Okay? Estamos haciendo la operación del numerador. Entonces, esto va a ser igual a XY menos la media elevado al cuadrado. Y para aplicarla para todos estos datos tengo que fijar esta celda, 60, ¿no? ¿Verdad? Que no se mueva. Entonces, hacemos, esa celda es la D25. Fíjense, esta celda de aquí, 60, que es la D25, la vamos a fijar. Dicen la sumatoria hace 4.200 de ahí. Ahorita me ganó. 24. Entonces, ay, caramba, que seguro. Disculpe. Tenía que darle a aceptar. Aceptar. Ahora sí. Fíjense, ya ustedes están manejando bien, ¿no? El Excel. En la celda D25, que esta la he fijado. Fijar quiere decir que aparezca dos signos monetarios ahí adelante, para que no se mueva. Quiere decir que hago 50 menos 60, 50 menos 60, 40 menos 60, ¿ok? Tenemos todo esto. La sumatoria, vamos a ver si coincide con la de su compañera. Nos da 4.200, ¿eso era? Sí, dicen 4.200. 4.200. 4.200. Y pongamos acá la desviación típica. La desviación típica. Vamos a poner aquí. La desviación típica, esto que hemos encontrado, 4.200, es el numerador. Tenemos que dividirlo entre 10, que es n, y sacarle la raíz cuadrada. Que yo lo voy a hacer en una sola operación. 20,49 me sale, dicen. Ok, ahorita la raíz cuadrada. Vamos a ir 4.200 dividido 10 y aceptamos. Primero es acá. 20, ¿eso le salió? Sí, dicen así, 20,49. 20,49. Correcto.
Entonces, tenemos desviación típica 2049. Hagamos lo mismo para José. Dejamos afuera esto, ¿no? Afuera. Entonces aquí tenemos la sumatoria, ya la habíamos borrado, ¿no? Sumatoria y la media había sido 600 dividido 10. 60. Vamos a encontrar la desviación típica. Desviación típica. Vamos a poner aquí. Entonces tenemos que hacer XI menos media. La XI menos la media y la elevamos al cuadrado. ¿Okay? La misma operación. XI menos media elevado al cuadrado. Tenemos Ahí me da 600 ya, Licen, la suma. ahorita. Y menos la media elevado al cuadrado. Y fijamos de 42. Tenemos la sumatoria 600 también. ¿Sí? 600 ¿Ah? también, Licen. 600 también, correcto. 600. Y la desviación típica va a ser igual, entonces, a la raíz cuadrada de la sumatoria dividido entre 10. 7,74 me sale igual. Ahorita. La raíz cuadrada de 600 dividido 10. $7.74. Lo mismo. ¿Dónde están? Vale. Y en este caso fue 7.75 por un pelito, ¿no? Prácticamente 7.74, 7.75. Al pie de la letra, si vamos con 2 decimales, a ver, vamos a darle más decimales, 7.46. Ah, y este 20, ¿no? Ay, no con 2. 7.75. Fíjense, la desviación típica de las notas de María son más elevadas que la desviación típica de las notas de José. ¿Qué podemos concluir con la desviación típica? Que José tiene notas más regulares que María. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Y como yo le dije, si ambos tienen la misma media, ahí podríamos aplicar recién la desviación típica para hacer esta comparación y decir en este caso que José tiene las notas más regulares que María. Pero si hayan tenido diferentes, vamos a verla después, no podemos decir lo mismo, a pesar que no es la apropiada, no es la medida apropiada. Ahí es el coeficiente de variación. ¿Ok? Vámonos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene que darnos la misma lógica que nos da la desviación típica. No el mismo resultado, porque es
otro tipo de valor relativo, la misma lógica. Tiene que darnos menor la variación relativa de José que la de María. El coeficiente de variación de María, ¿no?, va a ser igual, pongámoslo aquí, para que nos quede para el futuro. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Dividiendo Desviación desviación típica típica dividida entre entre media media. y lo multiplicamos por 100, ¿no? Acostumbrémonos ya a multiplicarlo por 100. Bueno, si vamos a multiplicar, entonces abrimos la raíz cuadrada 20 dividido la media, cerramos, multiplicado por 100. Ok, vamos a trabajar con 2. Y el coeficiente de variación de José tiene que ser menor que el de María, habíamos dicho, ¿no? ¿Verdad? Estoy arreglando un poquito. El coeficiente de variación de José va a ser igual 7.75 dividido la media y lo multiplicamos por 100 para interpretarlo mejor. De la misma manera le dividimos, le quitamos. 1291 es menor que 34, ¿verdad? Respuesta. En este caso, José tiene las notas que era la pregunta más regulares. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna preguntita? Yo le decía, por ejemplo, cambiemos un poquito las notas. Supongamos que en vez de 30 sea otro 90. Sea otro 90. Ya voy a hacer un ejercicio. Sea otro 90. ¿Qué es lo que ha ocurrido? DT 1960, que es mayor que 775. Sigue siendo, ¿no? Y 2969 es 12. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Pero si se diera este caso que las medias son diferentes, fíjense aquí, la media es 66, ¿no?, y aquí es 60. Puede llegar a confusión. Dice, ¿cuál es más regular? No estamos diciendo quién tiene mayor promedio. Mayor promedio aquí tiene María, 66 es su promedio, ¿no? María, promedio de María, con esa nueva nota que le pusimos aquí, 90, fue 66. Sin embargo, José tuvo 60. Su promedio fue, pero José fue más regular en sus notas. ¿Correcto? Aquí es 30, ¿no? 30. Vámonos con... En este caso de medias diferentes, insisto, la medida de dispersión aconsejable, no es aconsejable, es correcta, la medida de dispersión correcta para definir en este caso cuál es más homogéneo es el coeficiente de variación. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Bueno. Había un 19 punto, no sé cuánto, ¿de dónde sacó ese número? 19 punto ¿qué?
Ahí donde está el 34 había 19. ¿Aquí? Sí. No, no sé. Ah, no, fue que hicimos un ejercicio. ¿Qué pasaría si yo le pongo 90 aquí? ¿No? Salió eso. Vuelvo a repetir. En el caso de medias diferentes, aquí hay media 66, media 60. El indicador, o sea, la medida de dispersión necesaria, o sea, la que hay que utilizar es el coeficiente de variación. Volvemos a repetir lo que voy a volver a poner 30 como era antes. ¿Cuándo utilizaríamos la desviación típica? Si querés, ¿cuándo se utiliza la desviación típica? Se utiliza cuando nosotros queremos interpretar un solo conjunto de datos, no este, ¿no? Aquí estamos diciendo, María tuvo 60 de media y una dispersión de 20,49, ¿sí? Con estas dos medidas. Pero no podemos comparar con nadie porque es un solo conjunto de datos. ¿Y cómo lo interpretamos? La media de María fue 60 y tuvo una dispersión de notas 20, más 20 por un lado y menos 20 por el otro, ¿no? Tuvo notas que tuvieron un límite inferior de 40, un límite superior de 80. El 70% de sus notas estuvo entre esos dos límites. Podíamos interpretarla de esa manera. ¿Ok? Ahora, si queremos comparar dos o más conjuntos de datos. Aquí, bueno, si estamos con un conjunto de datos, para nada nos sirve este dato, ¿no? Es igualito, ¿no? Porque esto ya es relativo, nos complica más bien, ¿no? Porque aquí estamos en la misma unidad de medida, en cambio aquí es una medida relativa, 34,16%, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? No nos sirve para nada esta medida de dispersión cuando estamos en un solo conjunto de datos. Ahora, si nosotros queremos hacer comparaciones quiere decir que hay más de un conjunto de datos, hay dos o más conjuntos de datos. ¿Cuál es la medida apropiada? ¿La desviación típica o el coeficiente de variación? De entrada, coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación es la medida adecuada para hacer comparaciones. Más disperso, menos disperso, más homogéneo, menos homogéneo, heterogéneo, como quisiéramos llamarlo. ¿Está entendido? Ahora, como en este caso nos dio que en ambos conjuntos tenemos la misma media, por excepción aquí podríamos utilizar la desviación típica para sacar la conclusión, porque tiene la misma media. Pero ¿qué ocurre si no tiene la misma media? No sirve para nada comparar por el lado de la desviación típica. La más apropiada es el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación es una medida de dispersión la más apropiada para comparar dos o más conjuntos de datos cuando las medias son diferentes o son diferentes las unidades de medidas también. Fíjense el ejercicio anterior. Teníamos dos unidades de medida diferentes, por un lado centímetros, por el otro lado kilogramos. ¿Sí? ¿Está comprendido esto último, el uso de desviación típica y coeficiente de variación? Sí, Licen. Ok. Bien. Este ejercicio creo que ya lo resolvieron ustedes, creo que el 3, sí, ¿no? Sí, claro, aquí lo tenemos, lo hemos hecho en conjunto. Bien. Hemos indicado que hemos terminado el avance de materia para el segundo parcial. ¿Ya? El segundo parcial entonces va a ser todo lo anterior más esta unidad que se llama medida de dispersión, medida descriptiva de dispersión. ¿Qué es adicional a lo anterior? Varianza, desviación típica y coeficiente de variación. ¿Ok? ¿Cuántos ejercicios tenemos? 11. 11 ejercicios. Ya. Yo perdí alguno, pero vamos a repasarlo. Este es el ejercicio 2.1. ¿Ya? Este es el ejercicio 2.2.
Y de ahí, no sé qué le ocurrió a mi Excel, que lamentablemente perdí los ejercicios que estábamos haciendo y volvimos a reencontrarnos con el 2.7, o sea, he perdido 5 ejercicios. Ustedes lo deben tener. ¿Ya? Si ustedes repasan las grabaciones, están los 5 ejercicios esos que perdimos. Más bien si los repasan y después me dicen cuáles son, para que yo los reponga aquí en mi hojita de trabajo, les agradecería. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este es el 2.7, que fue coeficiente de variación. El 2.8, el que hemos hecho hoy día. No, esto lo hicimos ayer. No, la anterior clase, no ayer, la anterior clase. El 2.9. Se lo estoy mostrando así. Ustedes pueden revisarlo con pausas en las grabaciones. El 2.10, que es el que hemos hecho hoy día. Y hoy día también hicimos el 2.11. Vuelvo a repetirles, repasen las grabaciones y vamos a tener esos 5 ejercicios perdidos en mi hoja de trabajo. Y más bien si los anotan, ustedes me dan el dato para que yo lo trate de reponer acá. ¿Ok? Lisa, ¿Sí? ¿no puedes subir los enlaces de todas las clases que es Sí, para el segundo sí, parcial sí, a la eso, plataforma virtual? sí, eso voy a hacer. Voy a hacer, digamos, el día de mañana le va a llegar todito, o sea, acumulado, como digo, ¿no? Hasta todas las clases, incluyendo las clases, digamos, del primer parcial. ¿Ok? Ah, ya, Lisa. Ya. Entonces, ahora hablemos de la fecha para la evaluación del segundo parcial. Vamos a dejar de compartir esta pantalla para que nos veamos la cara. Ok. Permítame. Aló. Bueno. Permítame un momentito. Bueno, vamos a fijar la fecha. Ya yo la tengo aquí anotada. El segundo práctico va a ser, digamos, la fecha va a ser el 11/09. Estoy fijándome en mi calendario. ¿Ya? El 11/09. Anótenselo. El 11 de septiembre. Es un día viernes. ¿Ya? Vamos a pedirle, el día viernes, le vamos a pedir el horario a los del grupo iniciante. ¿Ya? Yo con el grupo iniciante voy a estar haciendo unas prácticas de simulacro, que no lo preciso. ¿Está entendido? Día viernes. Y el segundo parcial va a ser el 16, miércoles 16 de septiembre. La misma modalidad, ¿ya? Anótenselo eso. ¿Ok? Otra de las cosas que quiero que quede clarito también, o sea, para que se lo anoten, el próximo miércoles, permítanme un momentito, el miércoles 9, de aquí a una semana, no vamos a pasar clase con ustedes. Yo no voy a pasar clase con ustedes. Esa clase la preciso tener con el grupo iniciante. Ya yo les voy a comunicar a ellos, ¿ya? Entonces, para que anoten en su agenda, el miércoles 9 no pasamos clase. Y de aquí hasta la fecha que hemos definido, hasta el día 11, y vamos a estar avanzando materia para el tercer parcial, la última parte, ¿ya? No es que nos vemos de aquí al 9 o al 11, diré. No, no. Entonces vamos a seguir. La única clase que no vamos a tener con ustedes es el próximo miércoles. ¿Está entendido? Sí, Lisa. Sí, Liz. Listen. Listo.
Entonces, ¿Qué tema sería después de todo el material? ¿Qué tema vamos a seguir avanzando? ¿Qué nuevo tema sería? correlación, regresión y series de tiempo. Correlación, regresión y series de tiempo. ¿Ya? Ya, Esa ok, es la última parte. Vamos a seguir Le hice avanzando. Sí, sí, adelante. una pregunta del práctico hasta el 2.11, ¿no, Lice? Hasta el 2.11. Sí, ustedes Ok, gracias. revisen, en las grabaciones están los 11 ejercicios resueltos en clase. Como vuelvo a repetirle, yo por algún problema del Excel que apreté mal alguna cosa, perdí 5 ejercicios que no los tengo ahí. Pero ustedes lo tienen en las grabaciones y en sus apuntes, seguridad. ¿Ok? Si tiran una repasadita rapidito a sus apuntes, ustedes los van a encontrar en este momento. Creo que esos ejercicios que no los detallé. Licenciado. Un momentito, Carlos, voy a dejar de grabar, ¿ya? Voy a dejar de grabar